algunas comparaciones pueden resultar abrumadoras. Por ejemplo, la provincia china de Gansu tiene una superficie total de 454.000 kilómetros cuadrados. El departamento de Florida, en Uruguay, en tanto, 10.400 kilómetros cuadrados. Una más, en la provincia de Yonling habitan más de 42 millones de personas, mientras que en Florida lo hacen casi 70.000. Son diferencias abrumadoras que, sin embargo, no le impidieron al intendente Carlos Enciso explorar la posibilidad de alcanzar acuerdos. Adelantándose a la visita que en las próximas semanas hará el presidente Tabaré Vázquez a China, el jefe comunal floridense visitó ese país donde inició gestiones para lograr acuerdos de cooperación económica y cultural. Pero esta no es la primera vez que Enciso busca en el mundo oportunidades para su departamento. Hace algunos meses viajó a Palestina, donde concretó una importante inversión de una empresa de ese origen en el sector lácteo. Para averiguar cuáles fueron los resultados de estas gestiones y esa vocación aperturista, poco común en el jefe de un gobierno departamental, vamos a conversar en los próximos minutos con el intendente de Florida, Carlos Enciso. ¿Qué tal? Buen día, Enciso. Buen día, un saludo a la audiencia y por supuesto agradezco la posibilidad de comentarles a toda la gran audiencia estos temas. ¿Anda por acá por la entrevista solo o tienen reunión hoy del Congreso de Intendentes? Hay mañana mesa del Congreso y hoy tengo algunas vueltitas que siempre se aprovechan a hacer algunas gestiones y bueno, ya arrancamos con ustedes. Mencionamos a China, mencionamos Palestina, quizás usted pueda sumar algún otro destino en el que haya estado recientemente con el mismo propósito. ¿Esto es una impronta que le trató de imprimir a su segundo gobierno departamental o ya estaba presente en la primera administración que le tocó encabezar en Florida? Nosotros en la campaña anterior, que fue muy justa como fue la forma de triunfo, recordemos que gobernaba el Frente Amplio y nosotros una de las ideas fuerza en la campaña hace 6 años fue precisamente abrir el departamento, ¿no? Abrirlo a la inversión, generar una actitud positiva y en eso logramos Parque Sur en Fray Marcos, un emprendimiento agroindustrial privado, pero donde la Intendencia allí tiene 2 hectáreas para como laboratorio de pequeñas empresas. Por otro lado también Quilafén, que estaba en el centro del país por radicarse y fuimos al norte, en Goñi, que es una importante acopiadora de granos a nivel del centro del país, fundamentalmente soja, y algunos otros emprendimientos que hemos tenido un rol activo en el apoyo a la cooperativa de lo que es la curtiembre, con dificultades, pero que ahora hay algunas perspectivas de apertura con más fuerza, y el frigorífico seguimos teniendo ese problema en la ciudad, lo que implicó que por un lado teníamos una actitud activa, tal vez sin concretar grandes cuestiones porque, obviamente hay factores diferenciales en el área metropolitana que juegan siempre a favor, cercanía del puerto, energía, etcétera, y de todas maneras esto ya viene desde el gobierno anterior con más o menos logros, ¿no? Puse algún ejemplo, pueden haber otros no de gran envergadura, pero que, por ejemplo, cuando teníamos la posibilidad de erradicar una empresa brasileña de polímeros, estaba el terreno visto, estaba casi la declaración de interés departamental y seguro, hay un costo país, entonces cuando el componente energético es importante en una industria, a nosotros se nos fueron 2 industrias a Paraguay en función del tema de la energía y eso es un factor que a veces nos limita. En este caso, en este segundo gobierno, donde hay un desempleo importante, yo he tenido alguna polémica pública no con el INE porque sea deshonesto intelectualmente, creo que la medición que se hace de desempleo está evidentemente hoy... ¿Cuál es el desempleo hoy en Florida? Amplificada. Y en teoría en la capital 7 y algo %, cosa que empíricamente con 300 familias del frigorífico hace 6 años que no trabajan, con una curtiembre que está al mínimo y tenía más de 200 familias dependiendo de ella, y con ahora la situación de seguro de paro de muchos tambos, evidentemente es mucho más, es de 2 dígitos. Pero ¿qué pasa? Seguro, la medición, y no es culpa del INE, son mediciones generales que se están haciendo, a veces son estándares internacionales, por más que cuando éramos senadores no logramos tener la información detallada de cómo se estratifica o se verifica el desempleo,
evidentemente hay cuestiones que están vinculadas a veces a trabajos parciales por horas, por unas pocas horas en la semana, lo que en el interior se le conoce como una changa, y bueno, el MIDES o algunas otras instituciones por unas pocas horas semanales ya te ponen en la categoría empleo. Entonces, sí, se pregunta si se evidentemente trabajó en los últimos días, ¿no? Exacto, eso es un subempleo, no es un empleo de calidad, es un subsidio solapado, y bueno, pero en la medición aparece como que estás activo, y creo que allí hay lo que para nosotros no es, y es en todo el país, no es claro. Pero no vengo por este tema, sino que simplemente para decir... Esta situación que usted describe fue uno de los motivos que lo obligó a salir al mundo. Mencionábamos el destino de China, mencionábamos el de Palestina. ¿Hubo algún otro que usted recorriera? Porque quizás a algunos oyentes puede sorprenderle que un intendente salga al mundo tan proactivamente a buscar inversión. Sí, Asunción de Paraguay hace 2 meses y está por venir una misión con el embajador, que también es muy activo, un embajador joven, y en algunas otras oportunidades, en el gobierno anterior también alguna otra misión. Yo he tenido muchas invitaciones, y al contrapelo de lo que a veces se hace, que es, bueno, por formalidad, por relaciones públicas, porque hay un evento, un seminario, yo he negado muchas y he ido solo a las que tengo posibilidades de traer un retorno directo con estos temas, porque para ir a escuchar o participar en disertaciones no es mi objetivo, es ir a lugares donde ya en algún aspecto tengo un vínculo previo, como China, que el 25 de agosto del año pasado vino a la provincia de Gansu, a Florida, y activamos un viejo... Hablemos de esa visita en particular. A ver, usted estuvo en China desde el 19 al 27 de septiembre pasado, visitando las provincias de Gansu y Liaoning y la ciudad de Beijing también, ¿no? ¿Cómo se gestó esa visita? Precisamente, a veces son acuerdos marcos oficiales, pero yo siempre incluyo con el embajador mediante agendas para recorrer empresas o emprendimientos. ¿Por qué? Porque el empleo hoy genuino es por la inversión directa, y si es extranjera es lo que nos garantiza no solamente el mercado interno, que no es Florida, sino la región. Esa fue la lógica en su momento en Palestina. Cuando fuimos a ver una láctea, la tentamos después, y ya vinieron 2 veces después al 4.º mes de que nosotros estuvimos allí, y ya están concretando la localización, la sociedad anónima abierta y un montón de detalles que ahora quedan en manos de los privados, pero vamos a empujar, con el conocimiento del canciller y autoridades también de ganadería. Y esta provincia, que teníamos un breve intercambio esporádico de estudiantes de chino mandarín, que Florida hizo algunos cursos, y capacitamos algunos años a algunos estudiantes que iban a Gansu, y no pasaba mucho más de eso el acuerdo marco, y algún embarque original de buenas ovejas, de buena genética ovina, que fue a esa provincia, que tiene un perfil también agropecuario, ganadero y tradicional. Evidentemente activamos, luego de una invitación puntual a un evento de la Ruta de la Seda, que el presidente Xi Jinping quiere jerarquizar toda esa zona noroeste, conexión con lo que era, bueno, la vieja Eurasia, digamos, hacia Europa, por diferentes temas estratégicos de China, y fuimos el único país latinoamericano que hicimos una ponencia como país, porque primero presentamos Uruguay. Se imaginarán que apenas a veces saben lo que es Uruguay, menos Florida, pero allí generamos una exposición, y en ese marco tuvimos una reunión paralela con un par de importantes jerarcas, tanto del gobierno local como del Partido Comunista, que evidentemente tiene la impronta política del mando de la cuestión, y ya en noviembre generó esto 2 posibles becas para capacitar funcionarios municipales un mes, e intercambiar desde temas agropecuarios, agrícolas, hasta de servicios, y a su vez también la invitación de que ellos vengan hacia Florida en próximas oportunidades, que nos van a confirmar alguna misión comercial un poco más afinada en función de lo que presentamos como departamento, ¿no? Ya vamos a profundizar con más detalle en esos aspectos. Antes, a modo de antecedentes, justamente qué antecedentes había entre el intercambio comercial entre Florida y China? A ver,
Yo trabajé con Andrés Arocena del 2000 al 2005, ya había un contacto preliminar con el embajador, buscando la asociación con alguna provincia. Después ganó don Juan Giacheto del Frente Amplio, y en el 2006, justo decirlo, que el acuerdo formal lo hizo esa administración, pero después quedó simplemente allí muy estática o tal vez muy formal, con algún inicio de intercambio de estos becarios, de lo cual nosotros después en el primer gobierno lo complementamos, porque iniciamos con la Junta Departamental, profesora mediante de chino mandarín, cursos necesarios para que después calificaran y fueran desde Florida con una base a especializarse varios meses a Gansu, en una lengua que es compleja, que es más símbolos que letras, ¿no? Y que la embajada tiene algún funcionario, no solo de China, sino uruguayo, de excelente nivel de idioma, pero que nos decían allá es de una complejidad, y lo vimos enorme. En ese marco dijimos, bueno, a esto hay que agregarle un complemento. Por eso en el segundo gobierno, el primer año, invitamos formalmente a que vinieran a Florida. Fue aceptado, vino una delegación el 25 de agosto, que estuvieron allí en el acto hasta saludando al presidente, al canciller, etcétera. Y ahí activamos una relación más fluida con la invitación de este marco importante, que habían más de 50 países, y obviamente uno va al evento, pero trata de tener una agenda paralela para tratar de avanzar, como tuvimos con algunos jerarcas, después un plan de trabajo directo nuestro, a pesar de la lejanía, ¿no? El 13 de octubre próximo el presidente Tabaré Vázquez también va a visitar China, ¿no? ¿Cómo se enmarca entonces su viaje a ese país con el que ahora realizará el presidente? Coincidió que lo nuestro fue anterior, sabíamos de la misión, no teníamos muy claro cuál era la fecha, y nos ilustramos con el embajador Lubris, que además es un embajador de carrera muy activo, con un equipo, por suerte, en la embajada bastante sólido. Y en ese sentido, indirectamente hablamos con el canciller, y le vamos a mandar hoy un memo, porque en realidad hicimos algún avance desde una provincia que no es tanto Gansu, sino la que más tuvimos posibilidades de profundizar algún intercambio económico, fue en Leonlin, que no te voy a corregir, simplemente te voy a complementar, que no cambie la diferencia. Florida tiene casi 70.000 habitantes en el departamento y 37 en la ciudad. La capital, de hecho, tiene 10 millones y la provincia 43, o sea que la escala en cualquiera de las provincias son más grandes de PBI y de peso específico territorial que todo Uruguay. Lo que implica que uno va con la humildad de decir, bueno, nosotros somos puerta de entrada al país, a Uruguay, que dentro del Mercosur es el que da certezas jurídicas, es el que tiene más estabilidad política, es el que, con diferencia fuerte, como podemos tener con el gobierno en algunos aspectos a nivel partido nacional, la oposición y el gobierno tienen diálogo, cosa que vemos en la región a veces es complejo, y en algún aspecto eso es un factor que, vaya, si no son tontos ni mucho menos los chinos, de culturas milenarias, toman en cuenta. Entonces presentamos Florida en esa provincia con el embajador que en esa oportunidad nos acompañó, y bueno, fuimos a ver, por algo que nos interesaba, energía fotovoltaica para poner en las redes rurales energía, como ya tuvimos experiencia piloto, de paneles solares que sean autosustentables y evitar algo imposible e inviable económicamente para cualquier intendencia, que es poner cables. Entonces, con ese interés, fuimos a ver una empresa y después fuimos a ver otra, pero que no era una empresa, era un conglomerado multinacional de 6 unidades mínimas independientes, donde estaban los CEOs de todas, los gerentes de todas esas empresas, en función de que el vicegobernador firmamos previo un convenio marco de futuro hermanamiento, y allí levantan un teléfono y el sector privado, o a veces es mixto, o a veces son empresas estatales, eso a veces no siempre se tiene el discernimiento allí en el momento, rápidamente se ponen a la orden, entrevistas mediante. Hicimos toda una visita, y desde casas prefabricadas de un muy buen nivel y a un muy buen precio, como para poder tener ensamblado y logística para la región, hasta parques y tema fotovoltaico, hasta, por qué no decir, otros aspectos de maquinaria agrícola que ellos ensamblan y que pueden ser competitivos, ya no
para el mercado de Florida, sino como plataforma para exportar a Argentina y Brasil, que ellos no tienen presencia en el Cono Sur. Eso, de esa forma fue como usted vendió el Exacto. departamento, o sea, por el lado de ser una especie de hub después para la distribución en los países de la región. Exacto, que pueden ser ensamblados, que pueden ser zona franca mediante que tenemos, que puede ser alguna directa etapa industrial que dé trabajo en nuestro departamento y servicios en general, pero que además, y eso fue lo que le transmitimos telefónicamente muy breve al canciller y fue bien recibido, algunas de estas empresas que no pensaba ir a la cumbre, que es América Latina, China en este caso, allá, y que el año que viene es en Punta del Este y es importante, van a ir en función de esta visita y a ver qué condiciones también país, ley de inversión mediante, se puede facilitar para que después, bueno, obviamente en este caso vengan a Florida por el esfuerzo nuestro y porque estamos cerca de Montevideo como factor importante de puerto y hacia Ruta 5 Brasil mediante, pero... Yo le preguntaba sobre todo lo de cómo se conjugaba este viaje cuando el presidente iba a hacer otro, por el hecho de, bueno, si no pensó la posibilidad directamente de acompañar la delegación oficial y si este tipo de misiones diplomáticas en realidad no debería quizás realizarlo el gobierno nacional, teniendo en cuenta, bueno, que puede tener otras ventajas, ¿verdad?, en estas misiones, que por el hecho de que las realice el gobierno, por tener más experiencia y expertise en este tipo de intercambios, ¿verdad? Sí, en realidad nosotros tenemos nuestra propia agenda y siempre quedamos expectantes y a la orden. En el Congreso de Intendentes lo hemos dicho cuando el canciller fue por primera vez, de ser insertos en las delegaciones. Evidentemente es una decisión del Poder Ejecutivo y como Congreso, si somos invitados, la tomamos con mucho gusto. ¿Entiende que las intendencias o que Florida en particular han quedado de alguna manera relegadas en este tipo de misiones? Digamos, supe que, por ejemplo, iban a ir 2 intendencias estando yo allá, la de Rocha y la de Artigas. La de Artigas finalmente, no sé, me comunicó el intendente que al final no va en la delegación, pero no porque sea motivo de él, y creo que va el intendente de Rocha por la cuestión de puertos de aguas profundas y demás. Y el intendente de Artigas, que yo estuve haciendo propaganda también de las buenas amatistas, porque las piedras preciosas de Uruguay van desde Brasil, es increíble, pero las amatistas que manufacturan los chinos está exportada desde Brasil. ¿Son uruguayas? Que son uruguayas. Uh-huh. Entonces, ¿para qué tener esa intermediación? Y el intendente ya tenía eso armado. No tengo los datos ni lo hablé, capaz que en la mesa del Congreso podemos sondear un poco qué información hay, pero primero, como señal era positivo. Me parece que tal vez es pequeña la delegación que vaya solo un intendente, y a veces hay temas que, bueno, que ameritan la especificidad de cada departamento. Yo estuve con una láctea y porque Florida remite 2 millones de litros de leche diario a la industria. Es el departamento que más leche remite, pero no tiene valor agregado porque está solamente la planta de leche en polvo en Conaprole en Santa Teresa, Ruta 5, que fue la lógica con Palestina, claro, que son empresas que no estaban solo en Palestina, Chipre, Rumania, evidentemente también Jordania. Entonces uno vende la capacidad del departamento en algunas fortalezas para poder invertir en temas primarios, por ejemplo. Pero entonces tiene discrepancias o matices con la línea o los énfasis que viene aplicando Cancillería en relación a la búsqueda de mercados o inversiones. Cancillería debe estar haciendo bien las cosas como Cancillería, tal vez. Lo que puede ampliar, y estamos ávidos y seríamos receptivos, que puedan ir más intendentes en delegaciones oficiales, por supuesto, que ahí se generan buenos contactos. De todas formas, y es mi mensaje que voy a dar al Congreso, hay solo 4 intendencias con hermanamientos, y yo creo que hay un potencial, 20 y pico de provincias largas en China, y donde nosotros, cada departamento agarre bien 1 o 2 provincias, ya está. Si los mercados y hoy la capacidad económica son fenomenales, y el consumo que hay alto, la Mercedes-Benz, por ejemplo, y fue lo que yo vi allí, se radicó en La Olina, a nivel mundial es la planta más grande. ¿Por qué? Porque hizo un acuerdo con una automotriz china. ¿Y qué ponen los chinos? Mano de obra y algún tema logístico y poca cosa más. ¿Qué pone la Mercedes-Benz? Su tecnología, sus técnicos, la materia prima importada en un tratado directo que tienen. Y hoy la gama de Mercedes-Benz
tal vez más que en Alemania, que se ven en las calles de Beijing, en la capital solamente, son en China. Y desde allí exportan ellos mismos los Mercedes-Benz a Asia, a otros países. Y vos no ves casi autos chinos en algunos lugares, porque son todos de alta gama, por el poder adquisitivo que hay. Entonces, donde agarremos un nicho como yo fui, con algunas pequeñas muestras de aceite de oliva del Valle del Olivar de Casupá, o miel natural, y romper que solo compren los buenos quesos italianos o los buenos vinos franceses, y ayudar al embajador que tenga otra gama de carteras también de productos. Y que con Aprol, en vez de tener una persona muy, tal vez, muy sola allí, como es una persona china, tenga tal vez una oficina y otras empresas, que algunas laneras la vieron, que el grupo Otegui lo vio eso con lucidez hace 20 y pico de años, pero acá hay un concepto como que ya está acotado al mercado chino y es un mundo dentro de un gran continente. Entonces yo creo que ese es el mensaje que traigo horizontal, porque hay una cooperación subnacional que está habilitada en estos hermanamientos, independientemente de la estrategia buena que pueda tener Cancillería y la mejor coordinación que hay que tener con Uruguay 21, ¿no? Muchas veces en las negociaciones comerciales con China se dice que se privilegia el pragmatismo por lo que implica desde el punto de vista económico en detrimento de lo que es el respeto a las libertades y a los derechos humanos en un régimen totalitario, ¿no? ¿Usted también se define como pragmático en ese sentido y cómo ve estos otros cuestionamientos? A ver, si nos ponemos con eso, nos quedamos en la discusión, en la noria del Mercosur, que ya creo que no da para más, en expectativas con la Unión Europea, que es proteccionista, por más que creamos que a veces podemos poner allí, insertar productos, pero que competimos en agro y en fundamentalmente en lácteos. Por ejemplo, la Unión Europea está vendiendo lácteos a Asia y a Medio Oriente a $1.500 la tonelada. Con Aprole, con un precio hoy bajo, está el mejor precio, según nos decían en la entrevista cuando estuvimos con ellos y una de estas delegaciones, a $2.200. Entonces, ¿qué nos vamos a poner? ¿A ver fronteras ideológicas o mercados de grandes consumidores, donde además China es respetuosa, es amistosa? Vimos que nos tratan de igual a igual y no a veces como históricamente han habido países de gran peso político internacional en la zona, que te miran a veces con cierto desprecio por tener 3,5 millones de habitantes. Y a ver, las principales presidentes cuando asumen de Europa no van a Europa, van a visitar primero China. Estados Unidos tiene un comercio y hasta un endeudamiento monetario importante con bonos chinos que en algún aspecto no solo ellos cotizan en la bolsa de Hong Kong, sino hay todo un tema monetario que es importante. Entonces, cuando Obama va y abraza al presidente chino, se olvida de Tiananmen. Y yo estuve en la plaza, es inmensa, y en la ciudad perdida, y el retrato de Mao. Y bueno, pero es una realidad, porque además ellos están retomando conceptos de las viejas dinastías, que siempre fueron autoritarias, porque además gobernar 1.300.000 habitantes hay que adaptarse a que, bueno, no le vamos a dar nosotros cátedra de cultura y de política. Creo que hay que hacer intercambio, pragmatismo. Obviamente que nuestro sistema es diferente y nos gusta la democracia, pero están todos los países del mundo allí. ¿Y qué vamos a esperar? ¿Seguir en la noria de la discusión de Brasil y de Argentina, que competimos igual? El intendente de Florida, Carlos Enciso, se ha propuesto atraer inversiones para su comunidad. Y para eso no solo atravesó las fronteras de su departamento. En las últimas semanas viajó literalmente al otro lado del mundo para buscar en China acuerdos de cooperación. Se trata de una vocación aperturista que ya se había expresado, por ejemplo, con el viaje que realizó a Medio Oriente y que trajo aparejada la próxima instalación de una empresa láctea de origen palestino en Florida. Para conocer más sobre estas gestiones y sobre los resultados de su gira por el gigante asiático, es que estamos conversando esta mañana en nuestra entrevista central con el intendente Carlos Enciso.
Las principales novedades de su visita a China es un acuerdo a través del cual una empresa de ese país va a donar a Florida 20.000 microchips para colocarlos en perros. ¿Podemos explicar un poco en qué consiste ese acuerdo? ¿En qué medida está confirmado? Sí, nosotros de hace un par de años por lo menos, es una preocupación por los perros sueltos, por un lado, con los accidentes que generan, sobre todo en motos, y han habido accidentes algunas veces graves, y por otro, porque hay una política de responsabilidad animal a través de muchos dueños que a veces, los menos, pero a veces no cuidan sus canes y en algunos casos han habido ataques a transeúntes y demás, a llevar a idear un proyecto, digamos, de trazabilidad de alguna forma, para generar una responsabilidad directa con los datos en un microchips insertados en el can. Esto es un proyecto que va en sintonía con proyectos que tiene el Ministerio de Ganadería y que va a dar, a partir del año que viene, supuestamente de aprobarse la ley, la obligatoriedad a nivel nacional de un registro animal para este tipo de mascotas, y que en Florida además es alta la densidad, porque en la capital hay, digamos, cada una persona hay medio perro, o sea que hay 17.500 canes más o menos censados entre el centro veterinario, la unidad de higiene, la dirección de higiene nuestra. Por eso nos acompañó el doctor Albornoz, que es especialista en este tema, docente de UTU, de facultad, y un referente en este armado de este proyecto, que estaba en Gansu, que fue bien visto, que está en un proceso de aprobación, pero que ya adelantamos la confirmación de los chips que vienen ya en todo el... Es como un inyectable, ya viene la unidad inserta en la jeringa, y después la donación, cada 1.000 perros, que dicen que es ideal lo que es el sensor o el escáner para cuerpos inspectivos posteriormente verifiquen si están sueltos, de quién son, y tener un refugio cuando no tienen dueño que aparezca, ¿no? Y tener allí, con los refugios que ya existen, que son más bien privados, un refugio ya con más importancia público, pero con esta base de datos departamental, pero que va a estar después numerada a nivel nacional. Es importante porque no solo la donación, sino esta política que va a ser bastante innovadora y que empieza por la capital, pero que va a terminar, si podemos, en todo el departamento, ¿no? ¿Y esta experiencia es una prueba para Florida solamente, o la empresa también pretende comercializar estos microchips en todo el país? A ver, la empresa que nos conectaron, evidentemente después tendrá la oportunidad de hacer su marketing y de venir a Uruguay y asociarse con empresas nacionales, eventualmente, porque creo que la licitación futura del Ministerio está previsto para empresas nacionales, pero los proveedores son de otros países, porque son tecnologías que por lo que sabemos no están software mediante, además aquí desarrolladas. Lo que implica que eso no deja de ser, donde además ellos no conocían ni tenían contacto con ningún país, ni con ninguna experiencia del Cono Sur, un diferencial y un atractivo para una empresa que una donación de esta envergadura no le es nada en función de los volúmenes y el peso económico que tiene, pero puede ser también una oportunidad y a nosotros no nos molesta de que puedan venir a la región, ¿no? Así que eso es un poco la lógica también en cuanto a esta primaria donación, independientemente que Gansu también está aprobando, por más que allí no hay perros, y esa fue una dificultad, una forma de cooperación directa, tal vez para la etapa también de los 3 municipios y de otras localidades que tenemos, ¿no? ¿Qué otros resultados concretos resultan de esta gira? ¿Qué destacaría que no nos haya quedado, bueno, ahora quedado sin mencionar? Tenemos otra invitación. Hay una entidad importante que es, yo creo que es una entidad que se creó allí en la Guerra Fría, en la década del 50, cuando además China no solamente emergía como una, como se decía,
un león dormido, sino que en algún aspecto una potencia incipiente. Y hay un organismo que en plena Guerra Fría hizo como de forma paralela a la Cancillería una política de hermanamientos y de acercamientos con partidos políticos, con entidades en todo el mundo. Esa organización, que es una especie de consejo de amistad con los pueblos y a nivel internacional, que estuvimos allí, es la que verifica y autoriza todos los hermanamientos. China tiene más de 2.000 ciudades en el mundo de hermanamientos, a nivel de provincias, de ciudades, que pasan por esa entidad. Y va a haber un encuentro en noviembre que es interesante, posiblemente allí vaya nuestra secretaria general o algún director directamente a estar presentes en un evento de 4 o 5 días puntualmente, y ahí se generan también no solo la actitud de seguir cultivando el intercambio, sino posibilidades también de conocer otras provincias, y va a ser interesante esa presencia nuestra, entre otras cuestiones como la inversión que ojalá tenga en la cumbre el contacto necesario y el atractivo por parte de nuestro gobierno a esta otra empresa del Longlin, que después, tengo entendido, embajador mediante, tiene ya la definición y reuniones en próximos días para armar una misión hacia acá, hacia Uruguay, hacia Florida, y a lo cual yo dije, en algunos rubros donde no sea Florida el departamento ideal de localización, estamos abiertos también para que el Congreso de Intendentes o alguna otra intendencia pueda también, por la envergadura de esta, recibirlos. O sea que estamos jugando, y somos vicepresidente del Congreso este año, también con un espíritu amplio y no solamente lo local, que es lo inicial nuestro, ¿no? ¿Tiene previsto algún otro viaje a otro país en los próximos meses? No, pero estoy por recibir y armar una delegación, porque estuve hace 2 meses, casualmente una inversión de floridenses en una inversión inmobiliaria en un edificio en Asunción. Me generó allí un buen contacto y una recepción con empresarios agropecuarios, industriales, en la embajada nuestra en Asunción, y el embajador está armando una agenda de visita posiblemente para fines de octubre, principio de noviembre, en función del perfil del departamento. Ya lo hizo, creo que Canelones, y nosotros en ese sentido también tenemos, desde posibilidad de estamos modelo, industria cárnica, granos, algunos servicios, la posibilidad de recibir a algunos empresarios con la embajada y en este caso ser receptivos de ese tipo de visitas, como también algunas visitas de Colombia por la planta de reciclado de residuos, que estamos en un proceso además de cierre del vertedero, y demás, que también son otros TICs que tenemos como para mostrar. O sea que por este año, Florida no quiere decir que no esté presente en otro lado. En lo personal, más o menos unos 11, 12 aeropuertos tocamos adentro y afuera de China, 40 horas de ida y 40 de vuelta. Ya por este año suficiente. El físico y el tiempo ahora lo tenemos que dedicar un poquito al departamento y acá. Pero de todas maneras se abrieron puertas, queda una buena sintonía. Tenemos también una buena relación con el embajador chino aquí, que en estos días le vamos a informar que se debe estar yendo también de esto, y sobre todo una embajada activa que se agrandó en funcionarios y en sede, y eso es importante, esa visión que tuvo en esta etapa el gobierno a través de Cancillería, porque Lubris es un embajador que no está solo, tiene un muy buen equipo de gente joven, y es bueno también y de lealtad decirlo, porque en algunos lados tal vez hay embajadas que no se justifican tanto, pero en China y en otros países también del mundo árabe que hay mucho mercado, creo que hay que empezar a mirar para ahí con más equipo y con más fuerza, ¿no? Intendente de Florida, Carlos Enciso, un gusto recibirlo esta mañana aquí en Los Estudios en Perspectiva. Nos reencontramos y volvemos a charlar en cualquier momento. Gracias, por supuesto, estaremos a las órdenes. Y bueno, tal vez la próxima vez que podamos tener alguna noticia directa es cuando
vengamos acá con algún protagonista chino en directo para que ellos cuenten lo que van a hacer en Uruguay. Ya lo hicimos con Palestina y lo podemos hacer con China.